¿Alguna vez te has parado a pensar qué harías si descubrieras que alguien que trabaja para ti está pasando por una situación tan difícil que necesita elegir entre trabajar o cuidar de su propio hijo? ¿Qué harías si sorprendieras a esa persona en un momento de desesperación absoluta? La historia que vas a escuchar ahora es real. Ocurrió en Sao Paulo. Y te hará replantearte todo lo que sabes sobre empatía, dignidad y el verdadero significado de ser humano. Era un martes común en la oficina de la constructora Almeida Silva, ubicada en el barrio de Vila Mariana, zona sur de São Paulo. Roberto Almeida, 42 años, empresario exitoso del ramo de la construcción civil, llegó más temprano de lo habitual aquella mañana. Tenía una reunión importante con inversores y quería revisar todos los documentos antes de que el equipo llegara. El edificio aún estaba silencioso, con esa atmósfera peculiar de los lugares vacíos a primera hora. Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las ventanas, Roberto subió por el ascensor privado hasta el 12º piso, donde quedaba su empresa. Al abrir la puerta de vidrio de la recepción, oyó un sonido que lo hizo detenerse de inmediato. Era un llanto bajito, ahogado, que venía del pasillo que llevaba a las salas del fondo. Frunció el ceño. No debería haber nadie allí a esa hora. Eran apenas las 6:30 de la mañana. Con pasos cautelosos se dirigió hacia el sonido. El llanto se hacía más nítido a cada metro. No era llanto de adulto, era de bebé, un bebé pequeño, por el timbre agudo y urgente del sonido. Roberto sintió el corazón acelerarse. ¿Qué haría un bebé allí? Al doblar el pasillo, vio la puerta entreabierta de la sala de reuniones pequeña. La luz estaba apagada, pero la claridad del pasillo permitía ver el interior parcialmente. Y fue entonces cuando lo vio. Sentada en el suelo, recostada en la pared, estaba Joana, la limpiadora que trabajaba en la empresa hacía apenas 3 meses. Llevaba el uniforme azul arrugado, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y en los brazos sostenía a un bebé diminuto que mamaba desesperadamente, mientras ella intentaba ahogar su propio llanto con la mano libre. Roberto se quedó paralizado en la puerta. Joana aún no lo había visto. Estaba completamente absorta en ese momento, susurrándole palabras bajitas al bebé. «Calma, mi amor, calma. Mamá está aquí. Perdón, mi hijo, perdón por no poder darte más que esto». Fue cuando Joana levantó los ojos y lo vio. El pánico tomó su rostro al instante. Intentó levantarse rápidamente, casi dejando caer al bebé en el movimiento brusco. «Señor Roberto, yo puedo explicar. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo». Las palabras salían atropelladas, mezcladas con sollozos. El bebé, asustado por el movimiento repentino, empezó a llorar más fuerte. Joana intentaba al mismo tiempo calmarlo, acomodarlo en el regazo y suplicarle al jefe todo a la vez. Era una escena de desesperación absoluta. Roberto alzó las manos en un gesto conciliador. «Tranquila, Joana, tranquila, respira hondo. No voy a despedirte. Solo quiero entender qué está pasando aquí». Pero Joana no conseguía calmarse. Años de humillación, de jefes sin corazón, de ser tratada como invisible, le habían enseñado que momentos así siempre terminaban mal para gente como ella. «Sé que me equivoqué al traerlo, pero no tenía elección. La vecina que lo cuidaba tuvo que viajar de emergencia anoche. Su hermana sufrió un accidente en Mogi das Cruzes y se fue corriendo. No tengo a nadie más. La guardería del gobierno tiene lista de espera de 6 meses. No puedo faltar al trabajo, señor, no puedo. Necesito el dinero para el alquiler, para la comida». El bebé seguía llorando, y Joana intentaba mecerlo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Roberto se acercó despacio y, para sorpresa de la limpiadora, se agachó a su lado, quedando a la misma altura. «¿Cuántos meses tiene?», preguntó Roberto con una voz sorprendentemente suave. Joana vaciló, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «4 meses. Se llama Lucas». Roberto miró al bebecito en sus brazos. Lucas tenía la piel morena clara, unos cabellos negros finísimos y esos ojitos muy abiertos típicos de bebés asustados.
Vestía un mameluco que ya había visto días mejores, con la tela descolorida de tantas lavadas. ¿Y el padre?, le preguntó Roberto, arrepintiéndose de inmediato al ver el rostro de Joana cerrarse. Desapareció cuando supo del embarazo. Bloqueó mi número, se mudó de ciudad. Nunca más lo vi. Su voz era monótona, como si relatara el menú del almuerzo, no el abandono que había sufrido. Era evidente que había repetido esa historia tantas veces que las palabras ya no dolían, o por lo menos había aprendido a no mostrar el dolor. Roberto sintió un nudo en el pecho. Él tenía 3 hijos, todos ya adolescentes, y su esposa siempre había estado presente. Nunca había tenido que preocuparse por quién cuidaría a los niños mientras trabajaba. La empresa había ido bien, nunca faltó el dinero, y los problemas que enfrentaba eran completamente distintos a los de Joana. ¿Tienes familia? ¿Tus padres?, y preguntó. Joana negó con la cabeza. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Éramos solo nosotras 2. A mi padre nunca lo conocí. Tengo una tía en Itaquera, pero cuida de 4 nietos y apenas consigue mantenerse. No puedo pedirle más ayuda. Lucas se había calmado un poco y volvió a mamar. Joana acomodó la blusa con cuidado, intentando mantener la discreción incluso en la situación embarazosa. Roberto guardó silencio un momento, observando aquella escena. Allí estaba una mujer joven, no debía tener más de 25 años, sola en el mundo, intentando criar a un hijo sin ayuda de nadie. Y el Roberto Almeida, empresario exitoso, con su vida cómoda y estable. Nunca se había parado a pensar en las historias de las personas que limpiaban su oficina, que le servían el café, que mantenían el lugar funcionando mientras él cerraba contratos millonarios. ¿Cuánto tiempo pensabas mantenerlo aquí?, preguntó Roberto. Yo iba a ponerlo en un rinconcito de la cocina donde casi nadie va. Iba a trabajar rápido, limpiar todo antes de las 8, cuando el personal empieza a llegar. Iba a revisarlo cada 15 minutos. Lo pensé todo, señor Roberto, se lo juro. No iba a molestar a nadie. Su voz volvió a quebrarse, aflorando otra vez la desesperación. Roberto se levantó y extendió la mano para ayudarla a incorporarse también. Joana dudó, pero aceptó la ayuda, sosteniendo a Lucas con firmeza contra el pecho. Una vez de pie, mantuvo la mirada baja, esperando el veredicto, el reto, el despido inevitable. «Ven conmigo», dijo Roberto, dándose la vuelta hacia el pasillo. El corazón de Joana se desplomó. Era eso. La llamaría a RRHH, tomaría su libreta laboral, haría las cuentas y la mandaría a casa. Lo siguió con las piernas temblorosas, sintiendo que el mundo se le venía abajo otra vez. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Y los pañales? ¿Y la factura de la luz que vencía la próxima semana? Pero Roberto no la llevó a RRHH. La condujo hasta su propia sala, la sala de la dirección, ese lugar al que Joana solo entraba para limpiar, siempre con miedo de tocar algo importante o romper algo caro. Abrió la puerta y encendió la luz. «Siéntate aquí», dijo, señalando el sofá de cuero marrón junto a la ventana. Joana obedeció, confundida. Lucas estaba tranquilito ahora, satisfecho después de mamar, con esa carita soñolienta de bebé alimentado. Roberto fue hasta su escritorio y volvió con una agenda. Se sentó en el sillón frente al sofá y miró directamente a Joana. «¿Cuántas veces por semana te pasa esto? ¿No tener con quién dejar a Lucas?» Joana parpadeó, sorprendida por la pregunta. Desde que doña Marinalba empezó a cuidarlo, hace 2 semanas, ninguna. Pero antes de eso, era todos los días, señor. Lo dejaba con una señora de mi edificio que cobraba 50 reales por día, pero subió a 70 y ya no pude pagar. Entonces doña Marinalba, que es vecina de ella, se ofreció a cuidarlo gratis, porque le da pena mi situación. Pero ahora viajó y... ¿Y cuánto ganas aquí? Joana vaciló de nuevo. Hablar de salario con el jefe siempre parecía una trampa. 1.400 reales, señor. Roberto anotó algo en la agenda. ¿Y cuánto pagas de alquiler? 700. Vivo en un cuarto en el fondo de una casa en Pareleiros.
Compartimos el baño con otras 3 familias. ¿Y cuánto te sobra a fin de mes? Joana soltó una risita amarga. ¿Sobra? No sobra nada, señor. Están las cuentas, los pañales, la leche en polvo para cuando no consigo amamantar, lo mínimo de comida. La semana pasada comí solo arroz con huevo durante 4 días porque se me estaban acabando los pañales y tenía que elegir. Cada palabra era un golpe en el estómago de Roberto. Él sabía que había desigualdad en Brasil, todos lo saben. Pero una cosa es saberlo en teoría, otra es estar sentado allí, escuchando de una persona real, con nombre y rostro, que había pasado hambre para comprar pañales para su hijo. Roberto cerró la agenda y se inclinó hacia adelante. Joana, voy a ser muy directo contigo. Lo que vi aquí hoy no fue una falta grave. Fue una madre desesperada intentando sobrevivir. Y me avergüenza tener una empresa donde una trabajadora necesita pasar por esto en silencio, con miedo, escondida. Joana abrió mucho los ojos, sin entender bien a dónde quería llegar. A partir de hoy, algunas cosas van a cambiar. Primera cosa, tu salario será reajustado a 2.200 reales. No es una fortuna, lo sé, pero es lo mínimo digno para una madre soltera con un bebé. A Joana se le escapó un sollozo y se llevó la mano a la boca. Segunda cosa, continuó Roberto, la empresa te va a registrar correctamente, con todos los derechos. Vale transporte, vale de comida de 300 reales al mes, plan de salud que incluya a Lucas. Las lágrimas empezaron a correr silenciosamente por el rostro de Joana. Tercera cosa, y quizá la más importante, voy a hablar con mi socia, la doctora Helena, y vamos a crear un espacio aquí, en la oficina para Lucas y para cualquier otro hijo de empleado que lo necesite. Una salita al fondo con cuna, juguetes, todo lo necesario. Contrataremos a alguien para cuidar a los niños mientras los padres trabajan. Debería haber pensado en esto antes. Joana lloraba abiertamente ahora, pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de incredulidad, de una gratitud tan profunda que no cabía en palabras. No sé qué decir, señor. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Roberto sonrió y era una sonrisa genuina, nada condescendiente. No tienes que decir nada. Solo necesitas seguir siendo la profesional dedicada que eres. Porque me fijé, Joana, esta oficina nunca estuvo tan limpia como desde que empezaste a trabajar aquí. Haces tu trabajo con excelencia, incluso pasando por todo esto. Lucas eligió ese momento para dar un gran bostezo y hacer un ruidito satisfecho, de esos que hacen los bebés cuando están cómodos. Los 2 adultos rieron y la tensión en el aire por fin se disipó. «Puedes llevar a Lucas a la sala de reuniones y descansar un poco», dijo Roberto. «Voy a traer unas mantas del coche. Tengo unas que uso cuando viajo. Hoy no necesitas trabajar. Quédate con tu hijo, descansa. Mañana empezamos todo de nuevo, de la manera correcta». Joana se levantó, sosteniendo a Lucas con cuidado. Miró a Roberto con una expresión que mezclaba gratitud e incredulidad, como si aún esperara despertarse de ese sueño en cualquier momento. «Señor Roberto, usted no tiene idea de lo que esto significa para mí. Yo pensé que mi vida había terminado cuando supe que estaba embarazada. El padre de Lucas me llamó irresponsable, dijo que yo había arruinado su vida y se fue. Mis amigos desaparecieron. Perdí el trabajo en la tienda porque ya no podía hacer horas extra. Estuve 2 meses sin conseguir empleo porque estaba embarazada y nadie quiere contratar embarazadas. Cuando Lucas nació lo miré en el hospital y pensé, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a criar a este niño sola, sin dinero, sin ayuda? Hubo noches en que lloré tanto que me quedé sin voz. Pero nunca me rendí, porque él me necesita. Y ahora usted... Se detuvo, demasiado emocionada para continuar. A Roberto se le humedecieron los ojos. Eres más fuerte de lo que imaginas, Joana, y de aquí en adelante no estás sola. ¿De acuerdo? Ella asintió, todavía sin creerlo. Salió de la sala abrazada a Lucas, que dormía tranquilamente, ajeno al hecho de que su vida y la de su madre acababan de cambiar por completo.
Roberto se quedó allí parado un momento, mirando por la ventana la ciudad que despertaba abajo. São Paulo bullía con sus millones de habitantes, cada uno cargando sus propias batallas invisibles. ¿Cuántas otras Joanas habría por ahí? ¿Cuántas madres, cuántos padres, luchando solos por sobrevivir con dignidad? Tomó el teléfono y llamó a Elena, su socia. Eran las 7 de la mañana, pero ella siempre se despertaba temprano. ¿Roberto? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Su voz sonó preocupada. ¿Todo bien, Elena? Mejor que bien, en realidad. Pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedes llegar más temprano hoy? Claro, llego en media hora. ¿Es sobre el proyecto con los inversores? No, es sobre que seamos una empresa mejor. Una empresa que ve a las personas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena y Roberto eran amigos desde la Facultad de Ingeniería, 20 años atrás. Ella lo conocía lo suficiente para percibir cuando algo importante había sucedido. «Voy para allá», dijo simplemente. Cuando Elena llegó, Roberto le contó toda la historia. Ella escuchó en silencio y cuando terminó, se quedó pensativa unos segundos. «¿Sabes a qué me recuerda esto?», dijo al fin Elena. «A mi madre. Cuando mi padre murió, yo tenía 6 años y mi hermano 2. Ella trabajaba como secretaria en una empresa pequeña, ganaba un salario mínimo. El jefe, don Oswaldo, hizo algo parecido. Le aumentó el sueldo, permitió que nos llevara a la oficina cuando no tenía con quién dejarnos. Dijo que una empresa que no cuida a sus empleados no merece tener empleados. Mi madre trabajó allí hasta que él se jubiló, 15 años después. Siempre decía que ese hombre salvó a nuestra familia». Roberto sonrió. «¿Entonces estás de acuerdo con el plan?» «De acuerdo. Pero voy más allá. Vamos a hacerlo bien, no solo un cuartito improvisado. Montemos una guardería de verdad, con educadores, juguetes, seguridad, y ofrezcámosla no solo a nuestros empleados directos, sino también a los del servicio de limpieza tercerizado, seguridad, cafetería, a todos los que trabajan en este edificio y tienen hijos pequeños». Roberto abrió los ojos. «Eso va a costar una fortuna. ¿Y qué? Hemos tenido excedentes los últimos 3 años. Los proyectos van bien. Podemos hacerlo sin comprometer nada. ¿Y sabes qué? Va a valer cada centavo, porque quiero mirarme al espejo y sentir orgullo de lo que construí, no solo del dinero que tengo en la cuenta». Así nació la guardería Almeida Silva, inaugurada 4 meses después en ese mismo edificio. Adaptaron todo el 11º piso que estaba vacío y lo transformaron en un espacio colorido y acogedor, con cunas, salas de actividades, una pequeña biblioteca infantil e incluso un espacio exterior con césped sintético y juegos. Contrataron a 6 educadoras, una nutricionista y una enfermera. Todo gratuito para los empleados. La noticia se esparció rápido. Los periódicos locales hicieron reportajes. Las redes sociales compartieron la historia. Otras empresas comenzaron a buscar a Roberto y Elena para saber cómo lo habían hecho, cuánto había costado, si realmente valía la pena. ¿Y sabes qué pasó? La productividad de la empresa aumentó un 30%. La rotación de personal cayó casi a 0. La gente trabajaba más feliz, más enfocada, porque sabía que sus hijos estaban allí cerca, seguros, bien cuidados. Los propios clientes empezaron a elogiar el ambiente de la empresa, la energía diferente que sentían al visitarla. Pero el cambio más significativo fue en Joana. Con el salario mayor y sin preocuparse por Lucas durante el día, logró hacer un curso técnico de administración por la noche. 2 años después, fue ascendida a auxiliar administrativa. 3 años después, se convirtió en asistente de la dirección. Hoy, 6 años después de aquella mañana fatídica, Joana es coordinadora de recursos humanos de la constructora Almeida Silva. Gana $6,000 al mes, vive en un departamento propio en Diadema, y Lucas está en una buena escuela, con 7 años, sano, inteligente y amado. En todas las reuniones de integración de nuevos empleados, Joana cuenta su historia. No siente vergüenza, no oculta nada. Cuenta el día en que la sorprendieron amamantando a escondidas, la desesperación, la transformación. Y siempre termina diciendo lo mismo:
La empatía cambia vidas. No es caridad, no es un favor. Es reconocer en el otro la humanidad que existe en ti. Es mirar el dolor de alguien y pensar, ¿y si fuera conmigo? ¿Y si fuera mi hijo? El señor Roberto y la doctora Elena no me salvaron por pena. Me dieron una oportunidad porque vieron que yo tenía valor, potencial, ganas. Solo me faltaba una chance. Y eso es lo que hacemos aquí en esta empresa. Damos oportunidades porque todo el mundo merece al menos una. Roberto siempre se emociona cuando oye a Joana contar esa historia a los nuevos empleados. Elena también, y nunca se cansan de escucharla, porque ese fue el momento que definió lo que querían ser como empresarios, como líderes, como seres humanos. La historia de Roberto y Joana no trata de un jefe bondadoso y una limpiadora pobrecita. Trata de reconocer que detrás de cada persona que cruza nuestro camino existe toda una historia, una lucha invisible, sueños, miedos, necesidades. Se trata de tener el coraje de hacer las cosas de manera diferente cuando el mundo entero hace lo mismo de siempre y mal. De entender que el éxito profesional sin humanidad no es éxito en absoluto. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Lucas creció viendo a su madre ser tratada con dignidad y respeto. Creció jugando en aquella guardería, rodeado de otros niños cuyos padres también fueron acogidos. Aprendió, sin que nadie se lo enseñara explícitamente, que el trabajo puede ser un lugar de cuidado, de comunidad, de apoyo mutuo. Cuando le preguntan qué quiere ser cuando sea grande, Lucas responde: quiero tener una empresa como la del tío Roberto, donde a todos los traten bien. Ese es el legado de una actitud que pudo haber sido completamente diferente. Roberto pudo haber despedido a Joana aquella mañana. Habría sido incluso justificable por los parámetros fríos de las relaciones laborales. Al fin y al cabo, ella había traído a su hijo al lugar de trabajo sin autorización. Pero él escogió otro camino. Eligió preguntar antes que juzgar. Eligió entender antes que condenar. Eligió actuar con compasión en lugar de limitarse a seguir el protocolo. Y eso hizo toda la diferencia en el mundo. Para Joana, para Lucas, para todos los empleados que vinieron después y hasta para el propio Roberto, que descubrió que el verdadero éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por el impacto positivo que dejamos en la vida de las personas. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿qué harías tú? Si tuvieras el poder de cambiar la vida de alguien con una sola decisión, con un solo acto de bondad genuina, ¿tendrías ese coraje? Porque oportunidades así aparecen en la vida de todo el mundo. Puede ser un empleado con dificultades, puede ser un vecino que necesita ayuda, puede ser un desconocido en la calle. La cuestión no es si esas oportunidades aparecerán. Siempre aparecen. La cuestión es, ¿las vas a ver o vas a pasar de largo, demasiado enfocado en tus propios problemas como para notar el dolor del otro? La historia de hoy nos enseña que pequeñas actitudes pueden generar grandes transformaciones, que la dignidad no es un lujo, es una necesidad básica, que toda madre y todo padre merecen poder trabajar sin tener que elegir entre el sustento y el cuidado de sus hijos, que las empresas sí pueden ser lucrativas y humanas al mismo tiempo, y que al fin y al cabo todos estamos conectados. El dolor del otro podría ser el nuestro. La lucha del otro podría ser la nuestra. Y si todos entendiéramos eso, si todos actuáramos a partir de ese entendimiento, el mundo sería radicalmente diferente. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si sembró una semillita de cambio dentro de ti, no te lo guardes. Compártelo con otras personas. Comenta aquí abajo qué parte te impactó más. Cuéntanos si ya viviste o presenciaste alguna situación parecida. Y si conoces a alguien que necesite oír este mensaje, alguien que esté pasando por dificultades o alguien que tenga el poder de marcar la diferencia en la vida de otras personas, mándale esta historia. Porque historias así necesitan ser contadas, recontadas, difundidas. Nos recuerdan lo mejor que podemos ser.
Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y construyamos juntos una comunidad que cree en la fuerza de la empatía y la solidaridad. El cambio empieza en cada uno de nosotros. ¿Qué tal empezar hoy?